Bienvenidos. En este video se muestra la estrategia para realizar una lectura apropiada de los datos reportados en tablas y figuras. En la práctica, es habitual que exista cierta confusión en el manejo de los datos presentados en tablas y figuras. Por ejemplo, en las tablas de propiedades termodinámicas para el agua, el volumen específico se suele expresar de esta manera. Como encabezado se coloca V por 10 a la 3, mientras que el conjunto de volúmenes específicos a diferentes condiciones de operación se indica de esta forma. Tomando como ejemplo el volumen específico a una presión de 2 bar, el valor real de tal volumen es dado por esta cantidad, 0.0010605 metros cúbicos por kilogramo. Pareciera ser que este valor es diferente al reportado en la tabla. Sin embargo, las cantidades son las mismas. Para probar esto, se realiza lo siguiente. Se coloca V por 10 a la 3 y se iguala al volumen específico indicado en la tabla. De aquí se despeja el volumen específico, de tal forma que el factor por 10 a la 3 pasa dividiendo. Al hacer las operaciones, el valor obtenido es 0.0010605 metros cúbicos por kilogramo. Así pues, se muestra que cuando se tienen cantidades relativamente pequeñas, es conveniente transformarlas a números que sean más fácil de manejar y de agrupar en una tabla. Aquí se muestra un ejemplo adicional. En este caso, se utiliza un proceso de destilación para el cual se muestra un conjunto de datos agrupados en esta figura. En este caso, se observa que la relación de reflujo como las purezas son valores cercanos a la unidad, mientras que la carga térmica o la cantidad de calor añadida en el proceso, pues es una cantidad relativamente grande, del orden de millones. Entonces, ¿cómo fue posible colocar en una misma figura cantidades cercanas a la unidad y cantidades del orden de millones? Para hacer esto, la carga térmica, reboiler duty, fue multiplicada por un factor de 1 por 10 a la menos 6. Esto hizo posible que la cantidad de energía se representara con un valor aproximadamente igual a 1.6. Ahora bien, para obtener la cantidad real de calor añadido al proceso, a partir de los datos reportados en la figura, pues se hace un análisis similar al anterior. Reboiler duty por 1 por 10 a la menos 6 se iguala al valor representado en el eje Y, que es aproximadamente 1.6. Al hacer el despeje del reboiler duty, es decir, la cantidad de calor que se añade al proceso, el factor 1 por 10 a la menos 6 pasa dividiendo, obteniéndose de esta manera esta cantidad, 1.600.000 kilowatts por hora. Aquí pues se mostró otro ejemplo donde se muestra la utilidad de hacer transformaciones de datos para llevar a cabo análisis comparativos sobre una misma figura. En este caso, utilizando un proceso
de destilación. Por su atención, muchas gracias.